siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. El mensaje de hoy es un mensaje muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Hoy no tengo un texto base para desmenuzar y explicar la palabra de Dios. Hoy no tengo palabras del griego que voy a citarles para facilitar la comprensión del texto. Este es un mensaje que busca poner en perspectiva algo que ha sucedido y que les comentaré al final del servicio. Pero quiero empezar por decir que hay semanas en las cuales se nos recuerda con más fuerza que vivimos en un mundo caído. Hay semanas en las cuales los efectos devastadores de la naturaleza caída del ser humano y del dominio de Satanás sobre este mundo acentúan nuestra conciencia de la realidad en la cual vivimos. Y nos recuerda que vivimos en una guerra permanente, en una guerra constante contra el reino de las tinieblas. La semana que terminó ayer, hoy es el primer día de la semana, el domingo. La semana que terminó ayer fue una de esas semanas. El martes pasado, un joven de 18 años de edad, aparentemente contrariado por una discusión que tuvo con su abuela acerca de una cuenta de teléfono, decidió dispararle en la cabeza y luego se fue a un colegio y mató a 19 niños y a 2 maestros. El domingo anterior, hace una semana, salió un reporte producto de una investigación donde se incluye información sobre abusos perpetrados por líderes de iglesias evangélicas contra miembros de sus congregaciones. Creo que ya se dieron cuenta que no tengo que decirles que ha sido una semana muy dura para mí. Ver tanta maldad, hermanos, golpea el espíritu. Y reconozco que hoy como pastor soy afectado en maneras diferentes por determinadas circunstancias. En mi caminar con el Señor hay 2 cosas que yo puedo resaltar como aspectos que Él ha cimentado en mi corazón. 2 cosas, un celo por esta palabra y un celo por la iglesia que Él ha puesto, no son míos. Yo entiendo que predicar la palabra de Dios de una manera correcta es una de mis principales funciones y responsabilidades como pastor. He tratado de hacerlo. Entiendo que otra de mis responsabilidades es cuidar de la congregación que el Señor me ha encomendado, es decir, de ustedes. Y habiendo dicho eso, ahora voy a hablar de manera general, en forma general, con respecto a la iglesia y lo que estoy percibiendo, creo que por primera vez en mi vida, es cómo cuando el testimonio de la iglesia es manchado, cómo cuando la reputación del evangelio es mancillada, cuando la sangre de Cristo es pisoteada, me da dolor. Me da dolor y me da indignación. Para nadie es un secreto, hermanos, que la iglesia ha sido atacada desde sus inicios. Satanás primero trató de evitar que el Señor Jesucristo viviera, ¿se acuerda? Matando a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Cuando Satanás no pudo matar a Cristo, entonces intentó lo siguiente, que fue tentarlo, trató de tentarlo, lo tentó. ¿Para qué? Para que cayera en pecado y se rindiera a sus pies. ¿Qué hizo Cristo? Cristo fue fiel. Cristo cumplió a cabalidad el mandato del Padre, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna a todos los que creemos en Él. Durante sus 3 años de ministerio, Él se dedicó principalmente
o buena parte de su tiempo a preparar a 12 hombres, de los cuales uno era un diablo. ¿Para qué los preparó? Para que asumieran el rol de establecer la iglesia. Ustedes y yo sabemos que estos hombres padecieron, sufrieron mucho, y todos, con excepción de Juan, murieron por la causa de Cristo. También sabemos, y los hablamos hace 2 semanas, que la iglesia primitiva trató de ser erradicada desde el comienzo. Los acababan, los mataban, los clavaban, los quemaban vivos. Morían las muertes más horrendas los creyentes en Cristo. Sabemos que todo tipo de oposición se ha levantado en contra de la iglesia de Cristo a través de la historia en diferentes formas, a través de la muerte, de la violencia, a través de las falsas doctrinas, hemos hablado mucho sobre ellas, a través de prohibirle a los creyentes que se congreguen, como pasaba antes y como todavía pasa en algunos países, e impidiendo también que las personas tengan acceso a la verdad de la palabra de Dios. Todas estas cosas, todas estas son formas de ataque del diablo contra la iglesia. Hace 2 semanas comentamos sobre una realidad. Hace 500 años esto no existía. Tener una Biblia en la mano, en nuestros idiomas, no existía. ¿Recuerdan? La Biblia era solamente para los líderes religiosos. Nadie podía tener una Biblia en su casa, porque si se la encontraban, sufría las consecuencias. Y uno pensaría que eso es exclusivo de aquella época, pero hoy pasa en nuestro día. Todavía pasa en nuestro día. Por ejemplo, hablando con mi padre, el otro día él me comentaba, Corea del Norte. Corea del Norte es un país que oficialmente hay libertad religiosa, pero no es la realidad. Personas que han escapado de ese régimen han dicho con claridad que a la persona que le encuentran una Biblia o la meten en un campo de trabajos forzados o la matan. O sea que ese cuento de libertad religiosa no existe en algunos países. ¿Cuál es el punto, hermanos? La iglesia siempre ha estado bajo ataque. No es nuevo. Siempre ha estado bajo ataque hasta hoy, hasta nuestro día. Ahora bien, estos ataques externos, como la persecución, por ejemplo, a través de la historia, especialmente en la iglesia primitiva, tuvieron un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios usó la persecución de la iglesia para multiplicar la iglesia, y entre más los mataban, más creyentes había. En lugar de erradicar la fe, ¿qué fue lo que lograron? Fortalecieron a los creyentes. Y hoy, 2000 y pico de años después, hay creyentes en Cristo en muchísimas partes del planeta. O sea que no lo logró Satanás. Trató con Cristo, trató con los primeros creyentes, no lo logró. Satanás está perdiendo la batalla, eso está claro, está perdiendo la guerra, no la batalla, la guerra, la está perdiendo, pero sigue peleando. Y la forma como el diablo ataca más duramente a la iglesia, y el ataque más terrible contra la iglesia, no es la persecución, mis hermanos. Es el ataque que viene de adentro de la iglesia. Ese es el más letal. Falsas doctrinas es uno de esos. Lo hemos visto, hemos hablado de esto, de falsas enseñanzas. No son nuevas, hermanos. Pablo peleaba contra ellas, Pedro peleaba contra ellas. No son nuevas. Las falsas doctrinas no son nuevas. En nuestro día continúan acechando a la iglesia en diferentes formas. Hemos hablado algunas veces de ellas. El detestable evangelio de la prosperidad, esa es una. Hay otras. Pero hay una manera de atacar a la iglesia que es la peor de todas. Y es esta, hermanos. A través de la inmoralidad de sus líderes. El potencial de daño es inmenso cuando los líderes de la iglesia viven de una manera indigna de Dios. Escuche,
El enemigo de Satanás es Cristo. Y Satanás busca por todos los medios desacreditar a Cristo, enlodar la fe cristiana, comprometer la integridad del evangelio y, escuche, destruir la iglesia. ¿Usted quiere saber qué quiere Satanás con la iglesia? Acabarla, destruirla. No lo va a lograr, pero ese es su objetivo. ¿Por qué? Simple, muy simple. Porque no quiere que las personas conozcan la verdad salvadora de Jesucristo. No hay nada más perjudicial para el avance del evangelio que tener lobos rapaces vestidos de ovejas en posiciones de liderazgo en la iglesia. Y esto, infortunadamente, es una realidad en nuestro día. Ustedes y yo, de manera general, como creyentes, estamos expuestos a la lupa del mundo. No sé si usted ha pensado en esto, pero la gente mira su vida. Así no se lo digan. Cuando usted dice que usted es cristiano, la gente mira su vida. Ahora bien, los pastores, los líderes religiosos, aún más. La inmoralidad dentro de la iglesia es un cáncer. Eso es lo que es un cáncer que tiene consecuencias funestas para la causa de Cristo, y Satanás lo sabe. Por eso infiltra personas que se presentan como siervos de Cristo, pero son siervos del diablo, porque eso es lo que son. El ataque que surge dentro de la iglesia busca entorpecer el plan de salvación. ¿Por qué? Lo voy a decir nuevamente. Satanás busca destruir la iglesia, acabarla. Usted sabe, la iglesia es el ¿qué de Cristo? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? El cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y la manera más efectiva en la cual Satanás se opone a Cristo es atacando su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerda de Saulo en el camino a Damasco? ¿Se acuerda lo que pasó? Iba a perseguir a los creyentes. Se aparece Cristo y ¿qué le dice? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué me persigues a mí? A mí. Satanás lo sabe. Atentar contra la iglesia es atentar contra Cristo. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué otra forma más efectiva hay para que Satanás ataque a Cristo si no es a través de su iglesia? Hermanos, Cristo ya no está en este mundo físicamente para que Satanás pueda intentar matarlo. Ya no está físicamente en este mundo para que pueda intentar tentarlo como ya lo hizo. Ya lo hizo, ¿cierto? Y perdió. ¿Qué queda de Cristo en el mundo? Díganme ustedes, ¿qué queda de Cristo en este mundo? Nosotros. Nosotros es lo que queda de Cristo en este mundo. Y el enemigo va a seguir tratando de acabarnos. Ojalá usted entienda que si usted es un cristiano, usted vive en guerra, hermano. Así no la vea y así no la sienta. Como ya lo dije, en el seno de la iglesia existen individuos infiltrados, porque esa es la palabra, infiltrados, que se llaman pastores, que se llaman líderes, pero que en realidad ¿qué hacen? Abusan de sus posiciones de liderazgo de diversas formas. Ustedes han visto que algunos de estos viven como reyes, explotando a sus congregaciones, explotando a la gente, a quienes deben amar y proteger. Pero hay otros que utilizan esa misma posición para satisfacer sus deseos carnales, a través de la manipulación, a través de la intimidación. Individuos que se aprovechan de niños, individuos que se aprovechan de niñas, de jóvenes, de señoritas y de mujeres adultas. Degenerados, porque eso es lo que es. Degenerados que en lugar de cuidar y amar a las personas a su cargo, se aprovechan de ellas. Esto es abominable, pero desafortunadamente es una realidad. Sucede. Y Satanás riéndose. Satanás riéndose, hermanos. ¿Cómo no reírse? ¿Cómo no reírse
cuando logra dañar la integridad espiritual y emocional de las personas e interponerse en su relación con Cristo. Las personas que en diferentes maneras son heridas en la iglesia, estas personas que han sufrido manipulación y abusos en un lugar donde vienen a buscar seguridad, donde vienen a buscar paz, donde vienen a buscar consuelo, son personas cuya fe termina siendo muchas veces afectada por la causa de la maldad de otros, entre comillas, cristianos. La iglesia no está llamada a hacerle daño a nadie. Imagínese usted la afrenta contra Cristo. Imagínese usted obstaculizar, perturbar y en algunos casos, escuche esto, aniquilar la fe de una persona, destruyendo su vida espiritual. Son faltas que el Señor castigará con todo el peso de su justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si aquí no hay justicia, el Señor se encargará de hacer justicia. Cada vez yo me convenzo más de la realidad y de la crudeza de esta guerra. Nosotros estamos en una guerra por las almas de las personas. Estamos en una guerra por avanzar la causa de Cristo a través de la gran comisión. ¿Y qué mejor manera de debilitar el pueblo de Dios que infiltrando agentes del mal en el seno de la iglesia de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Presentar a su iglesia pura y sin mancha. Pero hay una gran oposición a esto. El testimonio suyo, el testimonio mío como creyente y la reputación del evangelio de Cristo son atacados duramente por Satanás. Y el efecto que tiene ese accionar de estos agentes del mal en el seno de la iglesia es simplemente devastador. Es que no hay otra palabra, es devastador. ¿Qué dice el mundo, hermanos? ¿Qué dice el mundo cuando se descubre que un líder religioso tiene una doble vida? ¿Qué dice el mundo cuando salen a la luz las porquerías que en secreto hacen individuos que son predicadores del evangelio o tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia o en instituciones religiosas? ¿Qué dice el mundo? La conclusión es esta: son unos hipócritas. Eso es lo que dice el mundo. Son unos hipócritas. Es una vergüenza. Es una vergüenza, hermanos. Satanás infiltra a la iglesia porque quiere avergonzar la causa de Cristo. Él no quiere que las personas sean salvas y por eso utiliza las artimañas más bajas, las estrategias más rastreras para obstaculizar y tratar de impedir que la gente conozca del Señor Jesucristo. Es la cizaña en medio del trigo, eso es lo que es. Ambos son muy parecidos mientras la espiga no madura. Es difícil diferenciarlos, pero tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano el ropaje de oveja es quitado para revelar la identidad del lobo. Las intenciones de Satanás con nosotros como creyentes individuales y como iglesia son las peores. Métase eso en la cabeza, despiértese, métase eso en la cabeza. Satanás tiene malas intenciones con usted y conmigo, con su iglesia. El ladrón viene ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Quiero que sepa que si por Satanás fuera, él destruiría la iglesia. Eso es lo que está tratando de hacer. Esas son sus intenciones. Ahora bien, gracias a Dios que en medio de toda esta locura es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes, dice Santiago 4:7. Y el apóstol Juan nos recuerda que Cristo guarda al creyente y el maligno no lo toca. El maligno no lo toca. Primera de Juan 5:18.
Ahora, ¿cómo explica uno todo esto, hermanos? O sea, ¿cómo explica uno a la luz de la palabra de Dios todas estas cosas? Primera de Juan 5:19 es un texto base, clave. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice, hermanos. Dice el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios, ¿ok? Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Ok? No piense que el mundo está bajo el poder de Dios. Dios tiene soberanía sobre todas las cosas, sí. Pero en este momento el Señor ha permitido que el mundo esté bajo el poder del maligno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El mundo está bajo el poder del maligno. Satanás tiene poder, sí tiene poder, eso es una realidad, y lo ejerce oponiéndose a Cristo. El maligno detesta a Cristo, detesta a la iglesia. El maligno nos detesta a nosotros, nos odia. Y ha hecho y continuará haciendo todo lo posible por enlodar el testimonio de la iglesia. ¿A través de quiénes? De lobos vestidos de ovejas. Como ya les dije, nada externo a la iglesia puede hacerle más daño a la causa de Cristo que el daño hecho dentro de ella por estos agentes del mal. Nada. La sangre de Cristo es pisoteada, el rostro de Cristo es escupido otra vez, el nombre de Cristo es blasfemado cuando los lobos rapaces vestidos de oveja arremeten contra la iglesia, dañando su testimonio. ¿Cuál es entonces nuestra paz, hermanos? En medio de este panorama tan oscuro, ¿dónde encontramos la luz de esperanza? Y la respuesta es en las promesas de Cristo. Él dijo esto, dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ningún esfuerzo de Satanás podrá destruir la iglesia y quebrantar el plan de salvación. La verdadera iglesia de Cristo prevalecerá. No hay nada que el enemigo pueda hacer para lograr que no se cumpla todo lo que el Señor decretó desde antes de la fundación del mundo. El Señor continuará añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, y Satanás no puede hacer absolutamente nada por evitarlo. Sin embargo, la guerra sigue y la guerra es dura. La manera como hemos de pelear esta guerra es siendo una iglesia pura. Y sobre eso quiero hablar para terminar. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos. Nosotros debemos como iglesia cuidar nuestro caminar con Cristo. Debemos cuidar la pureza de nuestra vida. Debemos ser continuamente alimentados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que este mensaje tiene un efecto purificador. Y la oración también, como lo dije hace 2 semanas, la oración también purifica. Cuando usted está pasando más tiempo con Dios, su vida es transformada. Lo vimos en Colosenses capítulo 3. La palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nosotros. Habitar en abundancia en nosotros. ¿Qué significa eso? Eso incluye venir a la iglesia, escuchar el mensaje, leer la palabra de Dios, meditar en ella, escuchar a otros predicadores durante la semana, hermanos, que enseñen fielmente la palabra de Dios. Por favor, no se quede con el mensaje del domingo predicado solamente en esta iglesia. Busque, y si no conoce, venga y yo le puedo recomendar predicadores que predican la palabra de Dios. Usted necesita, yo necesito ser alimentados permanentemente, no solamente el domingo. Como les dije, también debemos cuidar nuestra vida de oración. No podemos ser cristianos que oramos solamente por la comida, por los alimentos cada vez que vamos a comer o antes de irnos a dormir. Necesitamos más que eso. Y hay otra cosa muy importante. Escuche esto, hermano. Tenemos que ser implacables con el pecado. No dando pie a que haga raíz y atacándolo a tiempo. ¿Usted se acuerda la analogía de Cristo? Cuando dijo: si tu mano te hace pecar, córtatela; si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Ok, ya habíamos hablado de esto, se lo repito para que no llegue tuerto la próxima semana. Por favor.
No le está diciendo que se corte su mano, literalmente le está diciendo que hay que ser, o nos está diciendo que hay que ser radicales con el pecado. Con el pecado no se juega. Es un error ser condescendientes con el pecado o minimizarlo. ¿Sabe qué hacemos? Cuando nosotros en nuestra vida, o más aún también a nivel de la iglesia, cuando el pecado se tapa, al final del día, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es que se aumenta el poder destructivo. Yo me estaba escribiendo este mensaje, pensaba en haga de cuenta que usted quiere hacer detonar una bomba y cada día le echa un poco de dinamita y un poquito de dinamita y un poquito de dinamita. Cada día le echa un poquito de dinamita. Eventualmente cuando la bomba explote va a ser peor. Ahora, ¿cómo nos aplica esto a nosotros como iglesia? Sencillito. Confrontando el pecado tan pronto sabemos de él. Velando entre todos por la pureza de esta iglesia. Velando entre todos por la pureza de este ministerio. Piensa en esto. La pureza de la iglesia es la sumatoria de la pureza de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? La pureza de esta iglesia depende de la pureza suya y mía. Proverbios 4, versos 23-27, creo que es el único texto que leeré completo hoy. Mire lo que nos dice la Biblia, nos da un gran consejo. Yo valoro mucho esta escritura. Un gran consejo que si nosotros aplicamos vamos a definitivamente tener una gran bendición en la forma como nos dirige. Mire lo que dice. Con toda diligencia guarda tu corazón, fundamental, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante, que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahí está todo, hermanos, ahí está todo, de verdad que ahí está todo. El corazón, fundamental. Lo que decimos, que eso es parte del mensaje de la próxima semana. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Acuérdese, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted? ¿De qué hablo yo? ¿Qué mira con sus ojos, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que usted mira? Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo mira? No solamente lo que mira, sino cómo lo mira. Y el caminar, el día a día, el sendero de nuestros pies. ¿Cómo caminamos, hermanos? ¿Cómo nosotros vivimos? Esto lo hemos venido hablando todo este tiempo en la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Cómo vivimos? Todas estas cosas son palabras huecas si no las aplicamos. ¿Cómo vivimos? Eso es lo que la Biblia nos dice. Tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Y mi convicción es que si cada uno de nosotros vela por estas cosas, esto va a tener sin duda un efecto muy positivo en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Es importante examinarnos permanentemente. Eso es muy importante. Y lo he dicho otras veces, parte de nuestra función como iglesia es ayudarnos mutuamente a caminar este camino. ¿Y cómo hacemos eso? De diversas formas, orando los unos por los otros. Esa es una manera, pero también hay maneras muy directas. Si usted ve que un hermano está en pecado, por favor, confróntelo, cualquiera que sea el pecado. Esa es la función de la iglesia. Si usted algún día tiene alguna inquietud sobre mí, usted tiene que dejar saber a otras personas o a mí mismo directamente esa inquietud. Es que esa es nuestra función como iglesia. Pero si las cosas no se hablan, pero si hay gente que anda haciendo un poco de cosas y nadie dice nada, el día que salen a la luz es peor y hacen mucho más daño. Lo cierto es que todos tenemos una responsabilidad delante del Señor con respecto a la pureza de esta iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad? Como les dije, varias cosas, pero predicar su palabra, esa es una, para que ustedes y yo podamos ser transformados progresivamente según la imagen de Cristo a través de su palabra. También debo cuidar mi corazón y mi vida,
para no defraudar al Señor y para no defraudarlos a ustedes. ¿Qué sentiría una persona? O sea, a veces, vamos, eso no está aquí, pero imagínense. O sea, uno tiene una esposa, unas hijas, unos padres. Esa es como para uno, ¿no? Para mí como pastor, obviamente siempre serán mi familia directa. Pero hermanos, el día que yo me hice pastor de esta iglesia, el Señor me llamó a ser pastor de esta iglesia, automáticamente ustedes se volvieron algo diferente para mí. O sea, siempre desde que yo estoy en esta iglesia, claro que les he tenido aprecio, claro que les tengo cariño, claro que han sido mis hermanos en Cristo desde siempre, pero ahora es diferente. O sea, ahora es distinto. Ahora para mí ustedes son parte de mi vida. O sea, imagínese usted que el día de mañana, Dios no lo quiera, prefiero morirme de verdad, se los digo de corazón. Pero imagínese usted que el día de mañana usted escuchara que su pastor anda haciendo quién sabe qué cosas. No solamente terrible por el pastor, no solamente terrible por la familia, pero terrible por Cristo. Terrible por el efecto que eso puede tener en los corazones de ustedes. Ustedes no deben seguir a ningún hombre, a ninguno, ni a mí ni a nadie. Ustedes y yo seguimos a Cristo, pero hay que entender, y es una realidad, ¿cuál es la función del pastor? Guiar, ¿cierto? O sea, que en una medida el pastor sí es seguido, es una realidad. Ahí viene la analogía, el pastor y las ovejas. No es que ustedes sean unas ovejas literales, no es que yo sea un pastor de ovejas literal, pero esa es la analogía que el Señor utiliza para hablar de nuestra relación. Entonces sí es cierto, en una medida ustedes me siguen a mí. ¿Qué pasa si yo los defraudo, hermanos? Los daño, los hiero. ¿Y qué efecto puede tener eso en los corazones suyos y en su relación con Cristo? Porque hay personas que cuando estas cosas pasan, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Y yo las entiendo, se van, hermanos. No solamente del lugar, de la iglesia, pero se van de la fe. Y para muchas de estas personas que son abusadas, para estas personas que sufren estas cosas terribles, pensar en Cristo es pensar en abuso o pensar en mentira. ¿Usted se imagina eso? Yo no quiero nunca ser parte de eso. Es preferible morirse, hermanos. Y lo dice Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor dice que aquel que hace pecar a uno de estos niños, refiriéndose a uno de estos creyentes, es mejor, dice él, es mejor que le pongan una piedra de molino en el cuello, le aten una piedra de molino y lo echen al mar? Eso es lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque es que es preferible irse de este mundo, es preferible no estar antes que hacer una atrocidad de estas. Es preferible no existir, no estar. Y también parte de mi responsabilidad es exhortarlos y apoyarlos a ustedes para que vivan vidas conforme a la voluntad del Señor. Pero esa no solamente es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de todos. Tenemos que ayudarnos mutuamente y orar, como les dije, los unos a los otros, por los otros. Ya casi estoy terminando, hermanos. Quiero decirles que el enemigo es muy sutil y algo que siempre ha hecho desde el comienzo es minimizar las consecuencias del pecado. Desde el comienzo. Génesis 3. ¿Ustedes conocen la historia? El Señor le dijo a Adán y a Eva: no coman del fruto, no lo hagan, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto del Edén, no lo hagan. Pero ¿qué dijo Satanás? El Señor dice: no lo hagan porque si lo hacen mueren. ¿Qué dice Satanás? No, hombre, no. Ciertamente no morirán, no morirán. Pues Dios sabe, dice la Biblia, que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí empezó con una mentira. Ustedes saben que la palabra de Dios se refiere a Satanás como el padre de la mentira. Nada de lo que dice es cierto, nada es nada, no puede decir la verdad. ¿Qué hace a través del pecado?
Siempre promete grandes beneficios. ¿No se lo hizo a Cristo? Si me adoras, te daré todo lo que ves. Siempre promete un beneficio, siempre promete algún tipo de placer, siempre promete algún tipo de bienestar, pero todo eso es falso. ¿Por qué? Porque al final las consecuencias siempre, hermanos, siempre son funestas. Haga de cuenta que el pecado es un veneno mortal que es dulce a veces como la miel. Sabe rico, pero mata. El pecado es horrendo, es la realidad, es horrendo. Piensa en todo el dolor que causa, en tanto daño que genera en el mundo. Recientemente, ¿qué estamos viendo? Una guerra atroz. Yo no sé si usted ve a veces noticias, yo trato de no ver mucho porque son deprimentes. Pero una guerra atroz entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Por el ansia de poder de un hombre, hermanos. Esta guerra la produce el ansia de poder de un tipo. Y por esa ansia de poder tienen que morir incontables personas, niños, familias enteras, por el ansia de poder. ¿Qué me dice de las familias de estos niños, 19 niños y estos maestros? Para uno que tiene hijos, eso es inimaginable. Y hoy hay familias que están llorando la muerte de sus hijos porque a un muchacho le dio rabia que la cuenta del teléfono estaba muy alta y seguramente la abuela lo confrontó y entonces mató a la abuela y fue y mató a los demás. Perdóneme, pero si eso no es diabólico, entonces ¿qué es diabólico? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Y hoy la iglesia sufre. Hoy la iglesia sufre. Porque en su seno existen lobos rapaces, vestidos de oveja, que buscan aniquilarla. Son solo 3 ejemplos, hermanos. Hay muchas cosas más que pudiéramos decir. La iglesia es la esperanza del mundo. Se lo voy a repetir. La iglesia es la esperanza del mundo. Si hubiera temor de Dios, nada de estas cosas pasaría. Si un hombre como Vladimir Putin tuviera temor de Dios, esto no pasaría. Porque una persona que tiene temor de Dios no hace eso. ¿De acuerdo? Si hubiera temor de Dios, tendríamos un mundo diferente. Eso es una realidad utópica, pero una realidad. Sería así. Para que alguien tema al Señor, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que conocerle. Usted no puede temer a quien no conoce, y lo dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos de una manera diferente. ¿Cómo conocerán, cómo creerán en aquel en quien no conocen? ¿Cómo van a creer en un Cristo que no conocen? Hermanos, esa es nuestra función como iglesia. Nuestra función como iglesia es hacer que el mundo conozca de Cristo. Para eso existimos, para eso vivimos. Pero para llevar a cabo nuestra misión de iglesia, escuche esto, hermanos, nos necesitamos unos a otros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza a los pies, no los necesito. ¿De acuerdo? Lo dijo Pablo. Somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia del Señor y Él es la cabeza. La iglesia prevalecerá. Los embates del enemigo no podrán destruir la iglesia, pero nosotros debemos vivir en justicia y verdad. Nosotros debemos siempre tener presente que estamos en una guerra. Por favor, si algo le queda claro en esta mañana es eso. Cuando salga por esta puerta, recuerde, usted está en una guerra y tiene que prepararse para pelearla. ¿Por qué? Porque su adversario y mi adversario, nuestro adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia habla con claridad de las intenciones y el carácter de Satanás. Un león rugiente. ¿Sí? No un burro rugiente, eso no existe, ¿cierto? No una vaquita. Un león rugiente
Que Dios guarde nuestros corazones, hermanos. Que el Señor proteja a esta hermosa iglesia hispana, Wayside, del pecado. Y que el Señor nos permita cumplir a cabalidad la misión que Él nos ha encomendado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por que en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, tú siempre eres un Dios de luz. Damos gracias porque aun cuando la iglesia siempre ha sido y continuará siendo atacada, la iglesia prevalecerá porque nada puede oponerse a tu voluntad, que es pura, agradable y perfecta. Señor, oramos por la pureza de esta iglesia, de esta congregación. Oramos, Señor, que este mensaje haya despertado en nosotros la conciencia de que tenemos que cuidar nuestras vidas, de que estamos en este lugar para ayudarnos mutuamente, para apoyarnos mutuamente, pero ese apoyo no es ser condescendientes con el pecado, al contrario, es exponerlo. Eso es amar. Amar es mostrar la verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que ame en verdad. Señor, oramos por las familias de estos 19 niños, Señor. Yo no imagino ese dolor. Oramos por cada padre, por cada madre, por cada hermanito, hermanita, por los abuelos. Oramos por las familias de estas 2 maestras que murieron. Señor, solamente tú puedes dar consuelo a sus corazones, nadie más. Y nuestro deseo y nuestra oración es que tú les des paz. Solo puedes hacerlo, Señor, tú. Por favor, Señor, obra para que en este país se tomen las medidas que hay que tomarse para que una persona del común no pueda tener un rifle, Señor, de guerra. Haz lo que haya que hacer para que estas cosas puedan cambiar y no haya estas víctimas, Señor, personas completamente inocentes, ajenas a todo tipo de situación. Son niños, Señor. Oramos por esta nación, Señor. Oramos por las cosas que están sucediendo en el mundo. Oramos por las cosas que están sucediendo en las iglesias, cosas que si duelen en el corazón de un pobre ser humano o pobres seres humanos como nosotros. No puedo imaginar el dolor que genera en ti, Señor. Pero tú eres soberano y tú todo lo puedes, y nuestro deseo es que nos dirijas y nos ayudes a ser fieles, Señor, al llamado que has puesto sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fieles, danos dirección y sabiduría. Ayúdanos a odiar el pecado, Señor, a detestarlo, a verlo con tus ojos, a entender la dimensión del daño que produce, Señor, a todo nivel. Purifica nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser personas que te honran y viven para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.